Les saluda Wimper Narváez de Ecuador. A nombre de Food Pro queremos darle la cordial bienvenida a esta charla. ¿Cuántos de ustedes han visto el movimiento que siempre hacía Arjen Robben en el Bayern Múnich de siempre enganchar y patear? ¿Cuántos hemos visto muchos movimientos que realizan equipos que generalmente se transforman en automatismos? Bueno, el día de hoy queremos darles una cordial bienvenida a esta charla sobre fundamentos tácticos que va a ser dirigida por Cristian Morales Prada. Cristian Morales Prada es colombiano, actualmente radica en Barcelona, tiene licencia UEFA, él ha trabajado en clubes de Colombia, de Estados Unidos y de España, haciendo trabajos de scouting, de bioanálisis y también como director técnico de la sub-15 del Club Sport Congrés de Barcelona. Sin más que decir, bienvenido Cristian. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias a Wimper por la presentación y bueno, agradecerles por estar presentes en esta charla, en esta conferencia virtual que estamos haciendo el día de hoy, para estar acá reunidos hablando de lo que más nos gusta, que es el juego. Hoy hablaré de fundamentos tácticos universales por demarcación, algunos fundamentos y aspectos más micro y lo que yo llamo situaciones optimizadoras. Situaciones optimizadoras son aquellas situaciones o comportamientos que permiten sacar un rendimiento óptimo de una acción a realizar. Normalmente yo lo considero acciones muy difíciles de defender o prácticamente indefendibles. Eso lo podemos ver en diferentes situaciones o contextos que se presenten dentro del juego. Yo, ¿cómo he podido identificar esas situaciones optimizadoras? Analizando diferentes comportamientos de equipos a nivel mundial, ya sea tanto en élite como en fútbol base o en categorías inferiores. He podido analizar diferentes comportamientos que son muy complicados de defender. Normalmente para ver o generar ese tipo de situaciones, o si nos surge alguna idea como entrenadores, intentaremos sobre todo ver, y de la manera que a mí me gusta es ver cómo podría defender esa acción. Entonces mostraremos, además de situaciones que yo he elaborado con mis equipos, también situaciones, digamos, que algún entrenador ha comentado, algún entrenador famoso, por ejemplo Pep Guardiola, que ha comentado algunas situaciones optimizadoras y algunos espacios que pueden llegar a ser llamados indefendibles. También citaré algunos autores o profesores que he tenido en los cursos de entrenador que han hablado también de otras situaciones optimizadoras para poder comprender todo lo que vamos a ver en la charla de hoy. Para ello, bueno, debemos desglosar más o menos cómo podemos seleccionar los diferentes tipos de situaciones o comportamientos, ya sean macro, meso o micro. Macro entendemos como un aspecto más global del juego, meso como un aspecto más sectorial y micro como un aspecto más individual. Esto, y cuando hablo de fundamentos por demarcación, va más hacia lo micro. Yo personalmente pienso que a medida de que vaya pasando el tiempo y con la evolución que se ha visto en el juego, vamos a ir más hacia los detalles micro, hacia los pequeños detalles que son realmente los que nos indican y nos llevan a ese alto rendimiento. Nosotros podemos tener una muy buena presión alta, pero a veces por pequeños detalles puede llegar a fallar ese tipo de presión. Entonces yo creo que el juego va más hacia eso, hacia ser muy detallistas en esos pequeños fundamentos micro. Y hoy pues mostraremos algunos fundamentos globales también y esas situaciones optimizadoras, cómo podemos optimizar esos fundamentos micro. Bueno, el primer fundamento es un fundamento global de portero que he analizado sobre todo en el último tiempo. Hay algunos equipos que lo vienen desarrollando sobre todo por los tipos de presión que se ven en la actualidad. En la actualidad estamos viendo sobre todo presiones en igualdad en campo propio para el equipo que está saliendo con balón
y donde cada jugador defensor reconoce a su oponente directo, por lo cual ya tiene una referencia posicional hacia el jugador que está marcando. En ese caso, para el equipo ofensivo, el jugador que tiene la superioridad es el portero. Es el único jugador que no tiene un oponente directo en este tipo de situaciones. Por lo cual debemos incidir y darle mucha importancia a la superioridad que puede generar el portero en esa fase de inicio. Dado de que ya sería una superioridad numérica en esa zona, debemos intentar que permita el contexto de una superioridad posicional con ese portero. Y de acá, bueno, voy desgranando unos detalles importantes a ver, y en esos aspectos más micro, yo diría, incidiría mucho sobre todo en cómo construir líneas de pase diferentes a las ya creadas. Líneas de pase diferentes a las ya creadas con el portero. O permitir que en esos reinicios el portero sobre todo oriente sus conducciones hacia el centro. ¿Por qué hacia el centro? Porque normalmente si uno de los rivales va a la presión o disuade entre dos jugadores, ya sea central o portero, y salta la presión con portero, si el portero se orienta hacia un lado, ese jugador puede con una curva orientarle su intención. O sea, si el portero se orienta hacia la derecha, si ese jugador le tapa el retorno con el otro central, no le da oportunidad de giro. En cambio, si está en el medio y orienta en conducción hacia el medio, ningún rival le puede orientar su intención y puede ampliarse su espacio de acción. Ya lo mostraremos en un video de acá del Barcelona contra el Getafe, el partido más reciente. Acá vemos a Ter Stegen como orienta su conducción hacia adentro, como los jugadores del Getafe en esa iniciación del Barça tienen cada quien su oponente directo. Y también vemos, por ejemplo, la situación de un central, del central del medio del Red Bull Leipzig, en este caso contra el Tottenham, en la ida de la UEFA Champions League, donde se ve que en la conducción él orienta hacia el centro y nos damos cuenta de cómo los oponentes que están intermedios no pueden saltarle o orientarlo hacia uno de los costados. Vemos en esa situación que los dos puntas están muy cercanos a los dos centrales abiertos, por lo cual si se orienta hacia el centro y se permite esa conducción, se llega a permitir ese intervalo y poder tener más rango de acción ese jugador que está en carril central. Acá volvemos a ver la situación de Ter Stegen, donde orienta con su conducción hacia el centro, e incidiremos más que esa situación que orientamos el balón a espacios centrales se dé mucho en la superioridad con el portero. A partir de ahí el portero va a tener mucho más tiempo y espacio que el resto de jugadores y un campo de visión mucho más amplio. Por lo que consideramos importante que el portero, y darle mucha incidencia al portero para generar ese tipo de superioridades desde nuestro inicio. Acá vemos como el portero va tomando ya otra altura y acompaña en esos reinicios, sobre todo para encontrar ese hombre libre y generar esas ventajas detrás de esas primeras líneas de presión rivales. Acá vemos una situación donde el portero es sustancial en esa línea de 3 para poder conseguir esos giros y a partir de ahí ir generando esos hombres libres para permitir una progresión con ventaja. Acá, por ejemplo, señalo en la gráfica que sería un poco interesante que el portero tomara otra altura para poder permitir que los jugadores del Getafe que tienen esas referencias directas puedan ser atraídos con la referencia que tiene el portero a nivel posicional en el centro. Este es un ejemplo de esa muestra que estoy diciendo, de cómo tener esa superioridad numérica, ese 3 contra 2 en esa zona con el portero, y que actúe, que ya sea atrayendo a un jugador que salte a presión para liberar otro, o ya buscando ya referencias más directas o relaciones más directas. Acá vemos cómo actúa y cómo
habíamos visto en el principio fundamental, da una línea de pase diferente a las que ya han otorgado los otros jugadores del equipo. Acá está acompañando y dando siempre ese apoyo de continuidad a la acción y permitiendo esas atracciones para generar más espacios entre líneas y poder garantizar las ventajas para la progresión. Al estar y dar ese apoyo de continuidad permite que el equipo pueda girar con más facilidad y que el espacio de acción del rival que está defendiendo sea mucho más amplio, por lo cual nos va a poder permitir tener una mayor profundidad de nuestro ataque y que las distancias de relación se den mucho mejor. Acá vemos como por ejemplo atrae esa presión y ya genera un hombre libre a la espalda de esa primera línea de presión, lo que ya nos va a permitir generar más ventajas hasta que esta acción termine en gol. Otra situación del último partido del Barcelona contra la Real Sociedad, donde en esos emparejamientos, en esa igualdad sobre esos jugadores en carril central, ahí vemos que la superioridad es la del portero. Y como lo he dicho, si orienta su conducción hacia el centro, ninguno de los dos rivales que están cercanos podrán orientarle su acción, por lo cual él puede ir dentro para después ir fuera y ya puede permitir que se vayan generando esos hombres libres. Y si en un momento no hay opositores que lleguen a presionarle, como no pueden orientarle la acción, él puede conducir y hasta tomar otra altura para poder generar esas ventajas. Acá pongo, por ejemplo, otra situación que elabora el Manchester City. Esto fue recién se inauguró la nueva regla de saque desde portero, lo cual permite, y esta regla abre también una brecha grande en cómo nosotros podemos posibilitar y dar más posibilidades a nuestro equipo desde la superioridad que nos da el portero. En este caso, el Manchester City pone al portero en la misma altura de uno de los centrales, permitiendo que el otro central se pueda liberar y hacer una estructura más o menos de 2-3 para tener superioridad, sobre todo en esa espalda de esa primera línea de presión rival. De acá vemos cómo atrae, cómo al ampliar su eje el portero puede atraer a un jugador rival para generar un hombre libre a su espalda, progresar por dentro para después orientar por fuera y seguir y continuar con el ataque. Acá, por ejemplo, en esta acción, el interior derecho del Liverpool lo temporizó bien. De pronto, por alguno de esos detalles micros que fallaron en el tema de los controles y las orientaciones, sobre todo para orientar esas ventajas y que puedan ser un poco más productivas. Y bueno, acá el Liverpool se puede organizar bien en defensa y pasar la línea del balón. Pero vemos que nos da una variante muy interesante que también podríamos aplicar nosotros con nuestros equipos. Cómo podemos darle una altura superior al portero y cómo podemos atraer a través de ese posicionamiento. Este es un claro ejemplo de algo que desarrollamos con mi equipo esta temporada. Hacíamos algo muy parecido, muy guiado a este ejemplo del Manchester City, con una estructura 3-4-3, donde utilizábamos a uno de los centrales que se pusiera en esa altura con el portero y liberábamos a los otros dos centrales para que tomaran otra altura con uno de los mediocentros, lo cual nos permitía atraer rivales y atraer esa primera línea de presión rival, intentar encontrar ese hombre libre detrás de esa línea de presión y orientar nuestro ataque, nuestra ventaja hacia afuera, que era donde normalmente estaba la ventaja. Acá se puede ver un poco más claro cómo se da la situación, cómo podemos atraer dentro, progresar e ir fuera para generar ese 2 contra 1 en banda, sobre todo en situaciones donde el extremo rival saltaba con nuestro central. Acá, por ejemplo, otra situación del Manchester City que también permite el nuevo reglamento,
donde podemos atraer también para hacer una variante de juego directo, ya sea buscar, sobre todo cuando el rival nos empareja y nos iguala, buscar esas trayectorias ascendentes a espalda de línea defensiva, movilizando y rompiendo a su espalda, o también esa variante de trayectorias descendentes para una referencia posicional o un jugador que pueda bajar y que pueda dejar de cara a sus colindantes. Generan esa movilización que da la situación de 3 contra 3 con mucho espacio a la espalda de línea defensiva, por lo cual Agüero hace un movimiento a pie para movilizar a ese central, el cual no se deja movilizar, pero igual va a ganar esa caída. Lo cual es importante agregar esas variantes, sobre todo con la capacidad y el desplazamiento que tiene, por ejemplo, Ederson, nos puede permitir esa variante también de juego directo, atraer a rivales y intentar buscar esos espacios a espalda. Esa es otra muestra del Red Bull Leipzig, donde también en el reinicio busca, pero ahora las trayectorias descendentes que estaba hablando, buscando una referencia y un jugador que pueda dejar de cara para garantizar esa ventaja. Acá vemos cómo se da la trayectoria descendente, así no alcance a dejar de cara, se activan para ganar la caída y poder permitir la progresión por fuera. Bueno, ahora voy a hablar de uno de los fundamentos universales de los centrales. Yo escogí este fundamento puntual para hablar en la charla de hoy, que es el de mantener el equilibrio en el ataque. Creo que sobre todo es importante para los equipos que les gusta ser muy activos con balón y ser muy protagonistas en campo rival. Se ve mucho con este tipo de equipos que tienen un rango muy alto de balón y que dominan mucho a través de la posesión, que tiene muchos problemas acá. La mayoría de los goles recibidos es a través de no equilibrar los espacios en ataque posicional. Esto nos permite a nosotros poder ser más efectivos en nuestra presión tras pérdida y ser mucho más organizados. Normalmente mantendríamos la estructura con un mínimo de 3-2 jugadores en la línea anterior del equipo. También depende a la intencionalidad del rival y a cuántos jugadores nos deja descolgados, que sería la gestión de los descolgados. Si por ejemplo el rival nos deja dos puntas, yo creo que la mejor manera de defenderlo es dejar a 3 jugadores que compensen esa estructura y dejar 2 jugadores delante, como sería el 3-2. Y si nos dejan uno, yo la manera que lo veo más óptima es la de dejar 2 jugadores y 3 por delante de ese jugador para tener una mejor gestión de los descolgados. También es importante que el jugador de esa línea de 3, pongo un ejemplo, el jugador cercano a zona de balón, el de zona fuerte, esté cercano de la vigilancia que tenga o se acerque un poco para proteger ese camino corto. Y el jugador alejado, el externo de esa línea de 3, estar un poco más atrasado, diagonal, en cobertura para proteger el camino largo y poder tener una mejor gestión de los descolgados y no permitir que el equipo pueda tener una transición que le permita sacar réditos. Acá vemos un ejemplo claro del Manchester City, cómo a través de una estructura 4-3-3 intenta compensar esos espacios ante una posible pérdida, cómo se dan constantemente las conductas preventivas y permite compensar esos espacios si hay una pérdida o cómo podemos defender la transición rival. Acá se da una pérdida, jugadores cercanos para defender ese camino corto, se activa la presión tras pérdida y se ve por ejemplo el lateral alejado que va cerrando esa estructura de 3, donde está el central cercano un poco cerca en el camino corto y está el lateral lejano defendiendo casi en la misma línea de los otros dos el camino largo. Acá vemos cómo hay una rotación posicional, pero los centrales cerrados manteniendo esa estructura y teniendo previsión ante esa posible pérdida. También se ve como el central alejado se hace detrás en diagonal, cuidando la espalda del poseedor
y acá vemos cómo van defendiendo cada vez más hacia atrás y cómo las vigilancias poco a poco se van ajustando. Para mi gusto, en este caso Company, que es el central izquierdo, debería estar un poco más cercano a Firmino. Y en el otro caso de Walker, que sería el derecho de esa línea de tres, en mi caso, al menos para mí, debería ser un poco más cercano a Mané para que sobrara Stones, lo cual nos permitiría controlar muy bien a esos descolgados y no permitir que esa situación se pueda dar teniendo unas vigilancias muy estrechas. Otra situación optimizadora que es importante recalcar y sobre todo trabajar mucho en el fútbol base es una situación que le escuchaba mucho sobre todo a Sergi Runge en las conferencias que dio tanto en Guayaquil como en algunas clases que me impartió en los cursos de entrenador, que era la de abrir el control. El abrir el control, sobre todo cuando estamos en carril central y con un perfil natural, nos permite hacer una acción mucho más rápida. El abrir el control nos permite reaccionar más rápido, sobre todo a una reactivación en la presión de rival y sobre todo el circular rápido hacia los lados. También nos permite ampliar el rango de acción del jugador que tiene balón o el jugador que recibe balón, ya que nos permite o jugar fuera o orientar una conducción hacia afuera, orientar una conducción hacia adentro o jugar con un pase filtrado dentro. En cambio, si la conducción fuera hacia adentro, para volver afuera tendríamos que gastar más tiempos y más toques para que se pueda dar la acción posterior. Otra acción que yo considero muy complicada de defender es el pelotazo cruzado desde perfil natural. Acá se ve una situación donde ese central tiene espacio para conducir y busca su alejado, el extremo contrario, el alejado libre. Esta situación sobre todo yo la veo, ¿por qué? Por el lateral rival, el alejado, está mirando zona de balón, por lo cual el jugador libre, alejado, sale de su eje visual y le puede atacar con facilidad a su espalda. También es importante recalcar en todo esto el pelotazo cruzado, un aspecto micro muy importante en esta situación. Sirve y es realmente funcional si ese pelotazo cruzado pasa por encima de la altura de ese defensor. Porque si el pelotazo tiene una altura inferior a esa, pues es fácil de verlo y de referenciarlo para poder rechazar. Pero si supera esa altura, va a ser muy difícil de defenderlo porque pasa y sale del eje visual del defensor. Otra situación optimizadora muy importante, creo que ya se habla mucho de este concepto a nivel mundial, y es el concepto del tercer hombre, perdón. Ese concepto del tercer hombre nos permite el encontrar ese jugador lejano para que pueda dejar de cara en mejores condiciones a un jugador libre. Acá en esta situación podemos ver cómo liberan esos jugadores que quedan de cara y cómo atraen rivales hacia un lado para girar fácilmente hacia el otro lado. Vemos la situación como viene, ofrece la línea de pase para conectar con ese tercer jugador y garantizar la progresión. Está bien que yo muestre en esta charla videos del Red Bull Leipzig, del Manchester City y de equipos de la élite, pero también creo que este tipo de conceptos se pueden aplicar con nuestros propios equipos. Acá vemos una muestra de cómo nosotros utilizamos el tercer hombre, iniciando por banda para caer dentro, yendo fuera para caer dentro, y en esta situación donde encontrábamos el tercer hombre para atraer y girar sobre una zona alejada. Ahora, fundamento universal que he escogido de los laterales. Creo que este fundamento se trabaja más en los diferentes equipos a nivel mundial. Es un fundamento que se ha trabajado a través de los años y siempre se ha dicho de buscar centros en zona de finalización, pero a mí me gustaría agregarle algunos matices, sobre todo un matiz en puntual. Si nosotros dividimos desde el eje longitudinal del campo
y dividimos horizontalmente los carriles, podemos dividirlo en 5 carriles. Yo, de la manera en que lo hago, el carril del medio lo llamaría carril número 1, los carriles cercanos que están a los lados de ese carril central los llamaría carriles número 2, y los carriles más externos, los carriles más amplios, los llamaría carriles número 3. Entonces, la situación de centro de a área intentaría generarle el contexto a mis laterales, que puedan recibir con la mayor ventaja espacio-temporal posible en el carril 2. Sobre todo porque puedo recibir en un carril interior y me va a permitir poder que ese centro ataque mejor la línea defensiva rival. Ya voy a mostrar algún video que demuestre cómo podemos solventar y generar esa situación de una mejor manera. Acá vemos, por ejemplo, un video introductorio de un jugador que tuvimos en North Carolina FC. Se llama Manny Pérez, actualmente en el Celtic de Glasgow, de Escocia. Mostrábamos la situación de cómo la línea defensiva tenía mucho espacio a su espalda, y él era un especialista en identificar esto. Siempre que identificaba un espacio a la espalda de la línea defensiva, buscaba ese espacio en la espalda entre centrales y portero. Depende de la situación, si recibe en carril 2, intentaba buscar esa esquina alejada del área chica, que ya lo mostraremos en los próximos videos. Les enseñaré ejemplos como el Liverpool de Jürgen Klopp y el Manchester City de Pep Guardiola, cómo intenta atacar esos espacios que consideran indefendibles. Acá vemos cómo se trabaja de manera analítica para que esa situación se dé mucho más constante y con una complejidad baja, para que él interiorizara esa acción cómo tenía que ejecutarla. Acá vemos cómo un jugador recibe en el intervalo y cómo ataca la espalda de línea defensiva. Chester back over to Smith. That's good stuff. Acá otro de los ejemplos: identifica el espacio espalda y busca ese espacio que la verdad es muy difícil de defender, sobre todo porque el rival tiene que defender hacia atrás y tenemos más margen de poder ganar esa acción, que sería ya un duelo individual. De acá, precisamente lo que estaba hablando de la esquina alejada del área chica. Este es un espacio que muchos consideramos indefendible por diferentes circunstancias. Sobre todo es importante, como ya lo he dicho anteriormente, que esos jugadores reciban en ese carril 2, por lo cual van a tener más margen y más tiempo y espacio. Y la situación, sobre todo por la posición del balón, el rival va a actuar de una manera o de otra. Acá pongo una situación que ejecuta el Liverpool de Jürgen Klopp, donde es un patrón que ya se ha visto mucho en la temporada, donde ponen fijadores en amplitud para fijar esa línea defensiva, ponen un jugador delante para fijar en cercanía y ponen un jugador que movilice ese último hombre de esa línea defensiva para que caiga un jugador libre en amplitud a la espalda de ese último jugador de la línea. Ellos se identifican sobre todo por la ubicación del portero, por eso es importante recibir en esa zona 2 y de ahí atacar esa esquina del área chica. Vemos que se repite constantemente en un mismo partido y también es una situación que le permitió muchos goles esta temporada al Liverpool. Vemos otra situación como Firmino hace un movimiento perturbador para permitirle que Henderson cayera a esa esquina del área chica viniendo desde una línea anterior. Acá vemos también cómo fijan a los últimos jugadores de esa línea y cómo dos jugadores caen a la espalda de esos últimos defensores.
Acá, a pesar de que es un poco diferente y que no reciben carril 2, se ve lo complicado que es defender esa acción, sobre todo cuando va dirigido a esa esquina alejada del área chica. Acá vemos otra situación de Real Madrid que ejecutan exactamente lo mismo, cómo Marcelo orienta su conducción a ese carril 2 y cómo busca esa espalda de línea defensiva, sobre todo en orientar el centro a esa esquina alejada del área chica. Acá vemos la situación optimizadora. Muchos verán que es complicado generar en nuestros jugadores esa precisión para que ellos puedan orientar esos centros a esa zona alejada del área chica. Este es un concepto que sobre todo hablaba mucho Sergi Runge, lo habló en la charla en Guayaquil, en el seminario que hicimos el año pasado, en septiembre del año pasado, donde decía que para que los jugadores que lanzaban desde carriles laterales tuvieran más precisión en los centros, era importante inculcarles que el pie de apoyo fuera hacia la zona donde querían centrar. Acá se ve dos situaciones donde los jugadores del Liverpool orientan o ponen ese pie de apoyo hacia esas zonas donde quieren o tienen la intencionalidad de centrar, y lo cual les permite mucha más precisión en la acción. Acá está otra situación optimizadora de laterales. Sobre todo se da mucho que los laterales reciben a la espalda de esas primeras líneas de presión y sobre todo a la espalda de los extremos, que supuestamente son sus oponentes directos, lo cual muchas veces le decimos a nuestros jugadores que cuando reciban controlen rápido hacia adelante para ya irse en ventaja y que no los pueda alcanzar. En esta situación se ve como el rival le alcanza a temporizar, aún así que él ha controlado hacia adelante, y le alcanza a temporizar. ¿Por qué? Porque normalmente en esas acciones los equipos defensivos intentarán, y sobre todo ese jugador superado va a intentar reducir ese recorrido en diagonal, lo cual intentará orientarlo hacia banda y reducirle el espacio hasta temporizarlo o robarle la posesión del balón. Por eso mismo nosotros identificamos que es importante, sobre todo cuando el rival se reactiva en la presión y cuando un jugador intenta disuadir entre lateral y extremo, que ese lateral cuando recepcione y ve el acoso de ese jugador, normalmente disuade hacia uno de los lados. Ese jugador en este caso está tapando el pase fuera. Entonces cuando el jugador ofensivo identifique eso, es importante que el control orientado lo haga hacia esa zona débil del jugador que presiona, por lo cual permitirá que pase de esa posición y puede garantizarnos una ventaja posterior. Acá está una situación que lo identificábamos en nuestro equipo, un jugador nuestro, también por sus características propias, orientaba hacia adentro cuando tenía espacio a la espalda de esa primera línea de presión, cuando recibía la espalda de esa primera línea, lo cual nos permitía juntar a los rivales y poder generar espacios también fuera. Acá se ve clara la situación como él oscurece a su espalda, controla hacia adentro, lo cual no permite que el rival pueda recortarle ese recorrido en diagonal. Otra situación importante, y creo que le tenemos que dar más énfasis al entendimiento de los laterales en el tema de ocupación. En esta situación se ve cómo el interior atrae a un jugador para generarle un espacio entre líneas a ese lateral, y es importante que nosotros eduquemos a nuestros jugadores a que en ese juego circulante ellos comprendan su espacio y también comprendan el espacio del compañero. Cuando el compañero entra a mi espacio, yo ocupar el espacio que él ha podido generar y cómo podemos generar ventajas a través de ese juego circulante. Ahora, bueno, vamos con el fundamento escogido para mediocentros. Espero no meter tanta información junta. Sé que, bueno, el tiempo lo apremia y que tenemos poco tiempo. También me gustaría que fueran apuntando preguntas o que fueran formulando preguntas sobre
cosas que haya explicado anteriormente para que después, posteriormente, Wimper me pueda abrir un espacio para poder responder esas preguntas y poder aclarar todo lo que podemos ver. También ideas que tengan o cosas o correcciones, sería bueno que también nos pudieran participar con ese tipo de situaciones. Acá, bueno, el fundamento de mediocentros, creo que muchos entrenadores lo obviamos por momentos. Este concepto de fintas ofensivas es un concepto que considero muy, muy importante, sobre todo para el tipo de presión, la tipología de presión que hay actualmente. Tipología de presión que normalmente en muchos casos se iguala a todos esos jugadores pertenecientes a ese inicio de juego. Y es importante para generar esas líneas de pase, sobre todo cuando los jugadores están emparejados, dar una información errónea al rival. En caso de que mi mediocentro quiera recibir a pie y con esa línea de pase fresca, él debe intentar alejarse para atraer a su opositor a una zona donde él no quiere recibir para después caer sobre ese espacio que ya generó. O a nivel horizontal haríamos lo mismo. Si ese mediocentro quiere recibir más escorado hacia la derecha, pues intentará partir desde la izquierda para atraer a ese jugador y después generar la finta para caer al espacio donde quería recibir. Acá es un claro ejemplo del mediocentro que intenta tanto generar esa finta para recibir en diferentes ejes o oscurecer también dándole una información contraria a ese rival para recibir en otro eje. Acá otra situación optimizadora muy muy importante de los mediocentros es que cada vez que el balón no esté presionado, los jugadores colindantes o cercanos deben ofrecer apoyos diagonales en proximidad y profundidad para permitir esas líneas de pase posteriores. Acá se puede ver la situación de cómo, sobre todo este jugador que recibe en carril central, tiene líneas de pase en diferentes ejes, permitiéndole que él pueda generar esa progresión y sobre todo superar líneas. Acá vemos cómo tiene una línea de pase, un apoyo diagonal por derecha, por izquierda, y cómo puede recibir ese jugador oscureciendo para generar esa siguiente ventaja. Ahora, bueno, haciendo un poco más de énfasis en el tema de fintas ofensivas que me parece muy muy interesante e invito a los entrenadores que le den muchas vueltas al tema de fintas ofensivas, que creo que mucha gente lo está empezando a olvidar y creo que nos saca la verdad y nos da muchas ventajas a nivel competitivo en esas situaciones micro, en esas situaciones de fundamentos básicos. Y acá pongo la situación de los extremos. Depende a la tipología o a la intencionalidad defensiva del rival, nosotros tomaremos una decisión u otra. Se habla mucho de los perfiles y creo que hay una discusión muy amplia del tema de los perfiles, si balón está en una determinada zona u otra, pero en esta situación, sobre todo que los extremos estén abiertos, se dice mucho de el perfil invertido, de que el lateral que esté defendiendo esté orientado, tapando su espacio dentro de esos pasillos interiores, o en muchos casos que cuando reciba el extremo ya él ya vaya orientado hacia banda. Entonces acá veremos dos situaciones. Yo personalmente pienso que como extremo, como jugador ofensivo, viendo la intencionalidad del rival, es importante darle esa información contraria. Si yo quiero recibir al espacio, le haré creer que voy a recibir al pie para después recibir al espacio. O si quiero recibir a pie, pues haré creer al defensor que voy a recibir al espacio para poder recibir a pie. Acá es un ejemplo claro de esa acción.
en el Francia-Argentina, donde Teo Hernández, que es el lateral izquierdo de Francia, intenta atacar la espalda de Pavón, que era el extremo de Argentina. Se ve como Pavón hace los dos perfiles, pero en este caso, como está con el perfil hacia afuera, no puede girar para quedar de cara al rival y poder reducirle su acción. Entonces acá veo las dos alternativas. Si el defensor está orientado hacia afuera, considero yo que es mucho más fácil romper a su espalda. Si el defensor está con el perfil invertido, yo puedo hacer creer que voy a ir al espacio para después caer dentro y que él quede a contrapié. Entonces son situaciones las cuales nosotros tenemos que darle muchas vueltas y trabajar para poder generarle contextos más complicados a nuestros rivales. ¿Acaso otra muestra de las rupturas diagonales partiendo de fuera de eje visual del defensor? Cómo esos extremos parten ampliados. Acá creo que hay una diferencia con la acción de Francia, que nosotros intentamos que esas rupturas sean más diagonales hacia adentro para que puedan generar una ventaja mucho mayor. Yo prefiero recibir en dirección portería y con esa ventaja en dirección portería donde puedo finalizar a portería, que recibir en un carril lateral donde me pueden temporizar o pueden defender mejor la acción. Yo estas situaciones las considero muy difíciles de defender porque normalmente salen del eje visual del defensor y creo que son situaciones que tenemos que intentar promover mucho. Acá se ve de nuevo también en una transición cómo nosotros hacemos ese cambio de eje entre lateral y extremo. El extremo se amplía y busca esa ruptura en diagonal, saca de zona a los centrales rivales para generarle esa ventaja dentro al delantero para que finalice. Ahora, fundamento universal de los delanteros. Escogí este fundamento, porque lo considero muy importante en el fútbol actual y creo que cada vez está cobrando más relevancia, que es el de posicionarse entre dos jugadores rivales. En esta charla, sobre todo en la charla que tuvo en Ecuador, Sergi Runge decía algo que me parece muy interesante, que los jugadores que son capaces de defender dos jugadores son los jugadores que mejor defienden. Ese jugador capaz de defender dos jugadores es el jugador que mejor defiende. Pues yo creo que también eso es aplicable al fútbol ofensivo. Cuando nosotros en ese momento con balón queremos generar esas ventajas posicionales. Acá, como pueden ver en la gráfica, hay una situación contra la última línea de inferioridad numérica, pero al ocupar esos dos intervalos, central-lateral, esos dos jugadores ofensivos pueden controlar o fijar toda esa línea completa y permitirles una superioridad posicional, aún así teniendo una inferioridad numérica. Eso nos puede permitir ya sea controlar dos jugadores, generar desmarques de apoyo o intenciones de recibir a pie, movilizar la línea ya sea en apoyo o en ruptura, o tener cierta ventaja espacial cada vez que nosotros rompemos a la espalda de línea defensiva. Acá, bueno, un claro ejemplo en este Atlético de Madrid de Español sobre los centrales del Español, Torres y Griezmann tienen la ventaja posicional, y se ve el ejemplo del Liverpool como Firmino moviliza esos dos jugadores atacando el intervalo central lateral y permitiendo que Henderson caiga libre desde amplitud. Acá podemos ver también un movimiento perturbador. Eso es muy importante ir generando y dándole mucho énfasis a esto. Vemos como por ejemplo ese jugador que estaba movilizando la línea atrae a ese jugador para ampliar el intervalo y para que llegue un jugador de una línea anterior a atacarlo. Es muy importante sobre todo esas movilizaciones, esos movimientos perturbadores, como nosotros podemos generar situaciones en las que podemos venir a pie para que un cercano pueda romper a la espalda de ese intervalo, y también poder generar esos intervalos, esos espacios en cercanía. Nosotros romper
aplicar desmarques de ruptura para jugadores que vengan y también caigan a pie. Trabajar el ataque es lo más fascinante del mundo. El ataque es... Pero nunca sabes lo que va a hacer el Sí, defensa. pero hay zonas que son indefendibles. Hay unas 2-3 zonas que es muy Que no nos difícil. vas a decir. Es el número de la lotería, ¿no? No, hay un Pero que luego me puedes decir a mí y me echas una mano. No, hay un espacio que es muy, muy difícil de defender. Es muy, muy difícil de defender. Si tú tienes los extremos muy, muy abiertos, hay un espacio que es muy, muy difícil de defender cualquier sistema que se utilice. Acá, por ejemplo, se ve un ejemplo de ese espacio indefendible que dice Guardiola, cómo reciben los extremos muy, muy abiertos y esos interiores, esos jugadores de segunda línea atacan esos intervalos central-lateral. В расчете на то, что удастся совершить маневр и двинуться к воротам, но, конечно, время немножко потерял, обрабатывая эту передачу. Амаду Диавара. Al ampliar tanto los intervalos central-lateral ya nos permite que esos jugadores puedan caer en esos intervalos y generar también esos Передача сейчас опасный movimientos. момент, и Стерлинг откроет счет! Acá vemos un ejemplo de cómo el Manchester City es capaz de dominar esas dos situaciones optimizadoras de las que hemos hablado, cómo esos jugadores movilizan esa última línea, ese jugador de segunda línea ataca ese intervalo central-lateral, cómo giran y cómo después un jugador se ubica en ese carril 2 para orientar su centro hacia esa esquina alejada del área chica. Bueno, ahora si Wimper me lo permites, vamos a abrir el espacio para que puedan hacer las preguntas. Bueno, más que todo, espero que les haya gustado, sobre todo lo que hemos dicho de las situaciones optimizadoras. Esto no es ni una receta mágica, ni mucho menos. No nos va a dar la seguridad de que con esto vamos a ganar todos los partidos, ni mucho menos. No es una receta mágica para el ganar, pero sí al menos creo y invito a los entrenadores a que le den mucha importancia a esos aspectos micro, que eso nos va a permitir estar al menos más cerca del ganar o garantizarle mejores contextos a nuestros jugadores. Entonces, espero que les haya gustado. Me gustaría comprender su feedback, que cada quien pueda participar y que podamos intervenir en las preguntas. Muchas gracias.